Estamos estudiando, como bien ya lo dijo nuestro hermano estos jueves, la doctrina de Dios o los atributos de Dios. Esta serie que, como ya se ha mencionado, mis hermanos, en anteriores ocasiones, será de gran beneficio para todos nosotros, porque el conocer a nuestro Dios en todos sus atributos nos llevará a tener pasión por nuestro Dios, nos llevará a ser más apasionados por Él y su palabra y por todos los medios de gracia que Él ha dejado para el crecimiento de nosotros, como son la lectura, como son la oración, el congregarnos. El estar conociendo cada día más a nuestro Dios nos va a llevar a ser más serviciales en este lugar donde Dios nos ha puesto, ¿verdad? En cada lugar, cada comunidad donde nos ha puesto, nos hará hacer, como se dice coloquialmente, ponernos la camiseta y servir en el lugar donde Dios ha dispuesto que seamos alimentados. Amén. Dicho esto, vamos a esforzarnos por estar atentos a lo que Dios tiene preparado para este día para nosotros. Hemos visto ya en reuniones anteriores, inicialmente vimos los decretos de Dios. Este es el cuarto sermón. Vimos inicialmente en el jueves los decretos de Dios. Vimos hace un par de semanas con el pastor Serafín lo que eran la omnisciencia y la presciencia de Dios. Y la semana pasada vimos lo que es la supremacía de Dios. ¿Así es? Sí. Amén. El día de hoy vamos a ver, mis hermanos, la soberanía de Dios, y he puesto por título a este sermón, Gózate en la soberanía de Dios. ¿Alguien tiene idea de lo que es la soberanía? ¿Lo que significa la palabra soberanía? Algunos debemos de saberlo, pero si vamos según la RAE, la Real Academia de la Lengua, vamos ahí y dice lo que significa, en su significado, la soberanía lo encontramos así. Dice, gobierno propio de un pueblo o nación en oposición al gobierno impuesto por otro pueblo o nación. Las colonias, mis hermanos, tardaron años en conseguir su soberanía. Una nación soberana puede hacer como bien le parece, pero solo dentro de su territorio. México, antes de ser soberano, de tener su soberanía, hacía como bien le parecía, pero ¿a quién? A España, ¿verdad? Antes de conquistar su libertad, entre comillas, libertad. Pero ya una vez siendo libre, haber conquistado la independencia, hizo como bien le parecía. Él hizo sus leyes, hizo su pueblo sus propias leyes. Pero digo que libertad entre comillas porque toda la libertad de los pueblos está bajo la soberanía de nuestro Dios, ¿verdad? Pero lo que a nosotros nos atañe no es la soberanía de los pueblos, sino la soberanía de nuestro Dios. Por eso digo que la libertad de los pueblos tiene que ver con la soberanía de Dios. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para que Dios me use y pueda compartir de su palabra como Él lo ha dispuesto. Oramos. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por este día. Gracias porque me permites estar aquí al frente de tu pueblo para compartirles de tu palabra, Señor. Te pido que me uses, usa mi mente, usa mi boca, mi lengua, Señor, para enseñar a tu pueblo como conviene. Permíteme, Señor, que esto que voy a exponer sea de bendición y de beneficio para ellos y para mí, Padre. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. La soberanía de Dios es un atributo incomunicable de Dios, mis hermanos. Nadie más es soberano como Él. Su soberanía significa que Él ejerce y posee la autoridad suprema e independiente. Esto es la soberanía de Dios. Entonces recordamos que la semana pasada vimos su supremacía, la supremacía de Dios. Él está por encima de todo y de todos. No hay nada más sublime que nuestro Dios. Él es el más grande de lo grande. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. El teólogo Arthur W. Pink dice que la soberanía de Dios se define como el ejercicio de su supremacía. Él es absolutamente independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no depende de nadie para llevar a cabo sus decretos o lo que Él quiere hacer. Nuestro Dios no está sujeto a nadie, ni nadie puede ejercer influencia sobre Él, como para reconvenirle en lo que Él está dispuesto a hacer. Dios obra siempre y únicamente como Él quiere. Como decía un pastor, amigo conocido de nuestro hermano Moisés y de nuestro hermano pastor Serafín,
Este pastor decía que la soberanía de Dios es que Él hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere, dónde quiere, porque quiere, y no hay quien le diga por qué haces así. Esto es la soberanía de Dios. Vamos a Daniel 4:35, por favor, abran sus Biblias. Daniel 4:35 dice ahí, bueno, espera unos minutos, unos segunditos. Daniel 4:35, ¿ya están ahí? Dice así la palabra de Dios: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Ven cómo dice ahí? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y algunos dirán, ¿cómo que nada, Señor? Si yo soy un campeón, ¿verdad? Yo soy hijo del rey, soy la niña de tus ojos. ¿Qué pasó, Señor? ¿Ya se te olvidó? No, ¿verdad? Y lo dice ahí, después de esto, dice, y Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Él hace como quiere. Y algunos también dirán, no, Señor, ¿qué pasó? ¿Y mi libre albedrío? ¿Qué pasó si yo puedo escoger lo que quiero hacer? Pero no, mis hermanos, Él hace, como dice ahí, como bien le parece en los habitantes de la tierra y con todo. Sí, mis hermanos, Él hace como quiere. En Isaías 46:10 también, no lo busque, yo se lo leo. En Isaías 46:10 dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así es su soberanía, mis hermanos. El hombre ha querido cuestionar a Dios y sentarlo en el banquillo de los acusados para hacerle preguntas tales como, ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo? ¿El porqué de las guerras y del hambre? ¿O el porqué de la maldad y las enfermedades? Si tú eres Dios, ¿por qué permites estas cosas? Esto lo ha hecho el hombre. O ya de manera más personal, el hombre llega a preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué me permites que tenga esta enfermedad? ¿Por qué permites eso? ¿Por qué me hiciste pobre, Señor? O ¿por qué se murió tal o cual pariente? ¿Por qué se murió mi abuelita? ¿O por qué se murió este o aquel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? A veces preguntamos de este modo. Tal o cual situación que estés pasando, mi hermano, tal o cual aflicción que estés atravesando, a veces preguntamos, ¿por qué, Señor? Cuando la pregunta idónea, o la pregunta mejor que deberíamos hacer es, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué es esto que estoy atravesando, verdad? Pero, ¿saben? Cuando la gente pregunta esto, ¿qué es lo que contesta Dios? ¿Se acuerdan cómo le contestó Dios a Job? Cuando lo cuestionó. Vamos a Job, bueno, se los leo, no lo busque. Job 38, se lo leo, porque lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy. Dice así, cómo Job le contesta, cómo Dios le contesta a Job después de que Job se estaba quejando de lo que le estaba aconteciendo. Dice Dios a Job, entonces el Señor le habló a Job de en medio de la tempestad, esto está en Job 38, en medio de la tempestad diciendo, ¿quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Muéstrame ahora tu valentía y respóndeme a estas preguntas. ¿Dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. ¿Sabes quién decidió cuánto habría de medir y quién fue el arquitecto que la hizo? ¿Sobre qué descansan sus cimientos? ¿Quién le puso la piedra de apoyo? Mientras cantaba a coro las estrellas y la aurora en la alegría de mis servidores celestiales. Cuando el mar brotó del seno de la tierra, ¿quién le puso las compuertas para contenerlo? Y así le contesta Dios a Job, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú? En pocas palabras, mis hermanos, Dios le dice a Job, ¿tú quién eres para cuestionarme? ¿Qué no puedo hacer lo que yo quiera con lo mío? ¿Acaso tienes la suficiente sabiduría, inteligencia o ciencia para cuestionarme? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todo lo que ves? Prácticamente le está diciendo, ubícate, muchachito, ¿verdad? Así le está diciendo nuestro Dios. Esa es la soberanía de nuestro Dios. Y mire que Job, mi hermano, era un hombre recto, era un hombre justo, ¿verdad? Imagínense nosotros que estamos tan lejos de Dios, ¿qué nos contestará el Señor? ¿Verdad? Si nos ponemos a cuestionarlo. La soberanía de Dios puede no ser muy agradable, mis hermanos, para la gente del mundo. Pero para sus hijos debería de ser un consuelo enorme saber que Dios está actuando conforme a su soberana voluntad. Porque ten por seguro que si Dios te preguntara a ti, mi hermano,
¿cómo quieres que haga contigo? Hagamos un ejercicio de imaginación. Si Dios entrara por esa puerta y te preguntara, hijo mío, ¿cómo quieres que haga contigo? ¿Qué te hace falta? ¿Qué hace falta en tu vida? ¿Cómo quieres que sea tu vida? Ten por seguro, mi hermano, que escogeríamos mal. Por eso dejemos todo mejor a la soberanía de Dios. Si hubiera un camino mejor que este para llegar al Padre, mis hermanos, si hubiera otro camino más fácil para cada uno de sus hijos para llegar al Padre, tengan por seguro que estaríamos en Él. Pero la vida que tú tienes o la vida que llevas al día de hoy es la que Dios ha puesto en su soberanía para que llegues al Padre, para cumplir su propósito en ti. Como les decía, mis hermanos, para la gente del mundo, esto no es tan agradable, porque ellos se creen dueños, amos y señores de su propia vida, y les hacen creer que ellos son los arquitectos de su propio destino. ¿No es así? ¿No han escuchado esto? Pero no podrían estar más equivocados. Es la soberanía de Dios que estos también crean de esa forma. Pero para ti, hijo de Dios, la soberanía de Dios, el saber que Él les hace como quiere, sabiendo que su voluntad es santa, perfecta y agradable, te debe llenar de gozo, de seguridad, te debe traer paz en medio de las tribulaciones y confianza en medio de la prueba. Como dijo el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, ya lo han mencionado aquí, pero Charles Spurgeon en una de sus enseñanzas, predicaciones, dijo lo siguiente, hablando de la soberanía de Dios. Pongan atención a esto. Así dijo en una de las predicaciones, hablando de la soberanía de Dios, Charles Spurgeon: no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía de Dios los gobierna y que los santificará a todos. Para ellos, los hijos de Dios, no debería haber nada más por qué luchar más celosamente que la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación, el reino de Dios sobre todas las obras de sus manos, y el trono de Dios y su derecho a sentarse en el mismo. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por la persona del mundo, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero certísima doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán a Dios que esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar limosnas y conceder mercedes, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma. Los hombres le permitirán iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes, pero nosotros proclamamos a un Dios entronizado y su derecho a hacer su propia voluntad con lo que le pertenece, a disponer de sus criaturas como a Él le place, sin necesidad de consultarlas. Entonces se nos maldice, y los hombres hacen oídos sordos a todo lo que les decimos, ya que no aman a un Dios que está sentado en su trono. Pero es a Dios en su trono que nosotros queremos predicar. Es en Dios en su trono en quien confiamos. Esto lo dijo Charles Spurgeon. Y si es así, mis hermanos, si Dios no estuviera sentado en su trono, no sería digno de confianza. Si Dios no tuviera la capacidad de hacer lo que quiere con lo suyo, simplemente no sería Dios. Mis hermanos, cuando hablamos de la soberanía de Dios, como dice Charles Spurgeon, la gente del mundo se escandaliza y rechinan los dientes. Jamás aceptarán que todo lo que hacen es por la voluntad de Dios. Que todo lo que tienen, que todo lo que son, que todo lo que les falta o sufren también es a causa de la soberanía de Dios. Ellos no aceptarán esto, mis hermanos. A ellos no se les ha dado la capacidad, como a nosotros, como hijos de Dios, de aceptar y ver a Dios en todos nuestros caminos. ¿Ustedes reconocen a Dios en todos sus caminos? Amén. Dios ha estado soberanamente mostrándose a nosotros en todos nuestros caminos. Cuando los hijos de Dios venimos al conocimiento del Padre y sabemos que Él está sentado en su trono, obrando su soberana voluntad, nos da un consuelo enorme, porque sabemos que los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de paz. Dios está en control de todo lo que pasa en el mundo. Él hace como bien le parece, pero también no es un Dios medalaganario, ¿verdad? Como algunos pueden llegar a creer que Dios hace lo que le da la gana. No, todo lo que Él hace soberanamente tiene un propósito para todos y para cada uno de nosotros. Y el propósito para ti, hijo de Dios, es formarte a la imagen
de su Hijo Jesucristo. Así que todo lo que Él hace soberanamente en tu vida lleva este propósito. Por eso debe de ser agradable para ti su soberanía. Como dice en Romanos 8:28, dice ahí: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y todas las cosas, mis hermanos, se está refiriendo a las cosas buenas y a las cosas que nosotros podemos ver como malas, ¿verdad? Porque no son malas en sí mismas. Si Dios las permite, son buenas para nosotros. Pero esas cosas que nosotros vemos como malas, también son en la soberanía de Dios para nuestra formación y llevarnos a ser como Cristo cada día más. Amén. Todos los seres humanos, mis hermanos, están llenos de temores. Nos gobiernan los temores. Nosotros tenemos miedo a ser rechazados, tenemos miedo también a la vergüenza, tenemos miedo a ser humillados, tenemos miedo a veces a perder el trabajo, tenemos miedo a todo nos puede causar temor, salir a la calle o que nuestros hijos salgan solos a la calle. Tenemos miedo a muchas cosas. Por ejemplo, a mí me daba mucho miedo a veces cuando salía con mis hijas a lugares así de donde había juegos o algo. Yo andaba con ellas a todos lados. No se me vaya a caer esto, no se me vaya a caer. Me daban miedo muchas cosas. Me daba miedo a veces que estuvieran solas, ¿verdad? Pero, mis hermanos, la cura de nuestros temores es la soberanía de Dios, mis hermanos. Tengan por seguro que a nuestros hijos, a nuestros familiares, no les acontecerá nada que Dios no quiera que les acontezca. Esa es la cura de nuestros temores, la soberanía de nuestro Dios. ¿Quién puede cuidar mejor a nuestros familiares o nuestros hijos, mi hermano? Tú puedes estar con ellos tal vez algunas horas al día, ¿verdad? Y cada vez va a estar menos entre más van creciendo. Cuando ellos empiezan a ir a la escuela o están en el trabajo o algo, tú no puedes estar con ellos todo el tiempo, pero Dios sí. Dios está observándolos todo el día, así que Él está observando su camino y ha sido su camino trazado por la soberanía de Dios. Entonces esto te debe de dar confianza también. La soberanía de Dios, mis hermanos, es el poder y derecho que Dios tiene para hacer todo lo que su voluntad desea y llevar a cabo todos sus decretos. Es a través de su soberanía que Dios cumple todas sus promesas. Así es, ¿verdad? Es a través de su soberanía que Él cumple todas sus promesas. ¿A cuánto les gustan las promesas de Dios? A todos nos gustan las promesas de Dios, ¿verdad? Pero no a muchos de sus hijos les gusta la soberanía, ¿eh? No todos. Debería de ser así. Dios está todo el día, mis hermanos, Él ha decretado, ha hecho sus promesas en su soberanía y debería, así como nos agradan sus promesas, deberíamos de gozarnos, mis hermanos, en la soberanía de nuestro Dios. En el Salmo 115, verso 3, dice: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, todo lo que quiere nuestro Dios ha hecho. Aún dentro del cristianismo, mis hermanos, que goza de buena doctrina o enseñanza, se llega a dudar de la soberanía de Dios. Se llega a creer que nosotros tenemos la capacidad de hacer cambiar a Dios de opinión, o que tenemos la capacidad de cambiar lo que Él ya ha decretado, y no es así. Un hermano dijo: el hombre se salva por la soberanía de Dios, y si se pierde es por su culpa. ¿Cómo podemos nosotros concebir esto? Por eso le digo que a veces llega uno a dudar, ¿no?, de la soberanía de Dios. ¿Cómo podemos concebir esto? El hombre que se salva es por la soberanía de Dios, y si se pierde es por su culpa. ¿Cómo podemos concebir esto? Muchas de las veces algunos llegan a creer que la soberanía de Dios anula la responsabilidad humana. Creen que si Dios hace todo como Él le place, como Él quiere, con quien quiere, pues entonces nosotros ¿para qué oramos, no? O entonces ¿para qué evangelizamos? ¿O para qué hablamos de Él? ¿O para qué compartimos? Pero no, mis hermanos, también esto, el orar, el evangelizar, el que nosotros compartamos de su palabra, está en la soberanía de Dios. Amén. Algunos, sin embargo, perdemos de vista esto, mis hermanos. A veces lo perdemos de vista, que todo lo que nos acontece, el orar, el compartir su palabra, está en la soberanía de Dios. Déjenme explico esto. Arthur W. Pink, en su libro Los Decretos de Dios, él pone 3 ejemplos
Él pone 3 ejemplos de cómo va junto con pegado la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Él pone ahí de ejemplo a los ángeles, pone de ejemplo a Adán y al pueblo de Israel. Dios hizo ángeles inmutables que son los que no pecaron contra Él. Y Dios hizo ángeles condicionados y capaces de elegir. Dios pudo haber hecho a los ángeles todos iguales, inmutables. Dios pudo haber hecho que ninguno de ellos pecara contra Dios. Claro que sí, Dios lo pudo haber hecho. Pero ¿por qué hizo a unos ángeles condicionados que pudieran elegir y hacer su voluntad? ¿Por qué lo hizo? La única respuesta a esto es su soberanía. Porque Él puede hacer como Él quiere con lo suyo. ¿Habrá alguna injusticia en esto, mis hermanos? No. De igual manera, con Adán, Dios pudo haber hecho a Adán que jamás pecara. De hecho, el otro día mi hija me preguntaba hace un par de semanas, por la presciencia y la omnisciencia de Dios, me decía mi hija Samantha, si Dios sabía que Adán iba a pecar, que iba a caer, si Él ya conocía esto, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué permitió que Adán pecara? La respuesta también a esto, mis hermanos, es la soberanía de Dios. Dios pudo haber hecho a Adán inmutable, eterno, que Él no cambiara. Es más, Dios pudo no haber puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del Edén. Bien lo pudo haber hecho así, pero no, Él quiso hacerlo de este modo y nosotros lo cuestionaremos por eso. ¿Hay injusticia en que Dios haya dejado pecar a Adán? No hay ninguna injusticia en esto. Lo mismo con el pueblo de Israel, mis hermanos. Dios pudo haber hecho al pueblo de Israel inmutable, que jamás pecara, llevarlo de la mano por todo su camino y que fuera siempre perfecto delante de Dios. Sin embargo, Dios dejó condiciones también al pueblo de Israel y podemos verlo esto en el Éxodo 19, 20 y 24. Ahí hay muchas condiciones que Dios dejó para el pueblo de Israel para que gozaran del Señor, ¿verdad? Sin embargo, vimos que pecó y continuamente pecaba el pueblo de Israel y sufrieron por esto. Pero Dios pudo haberlos hecho también inmutables y perfectos, que no haber permitido que pecaran. Claro que lo pudo haber hecho. ¿Por qué no lo hizo? La respuesta cae también en la soberanía de Dios. Él hace como quiere con lo suyo. Y así, mis hermanos, podemos ver esto también en la salvación que te ha otorgado a ti. En su soberanía Él escogió a unos para salvación y a otros dejó para condenación. ¿Habrá alguna injusticia en esto? ¿Cómo podemos saber lo que es justo y lo que no es justo? Ahorita lo vamos a ver. Dios salva a quien Él quiere y endurece al que Él quiere. Porque la salvación no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿No dice así la palabra? Está en Romanos 9:16. Muchos terminarán en el infierno, así es, atormentados por toda la eternidad. ¿Y habrá alguna injusticia en esto? ¿Tacharemos a Dios de injusto? Es la misma soberanía de Dios lo que nos dicta lo que es justo. Jehová dijo a Jacob: amé, mas a Esaú aborrecí. Tal vez algunos ya han escuchado esto, ¿verdad? Que se acercó una mujer a preguntarle a Spurgeon: yo no puedo comprender cómo puede decir Dios a Esaú aborrecí. Yo no puedo entender eso. Tal vez esta mujer que se acercó a cuestionar a Spurgeon no conocía a Dios en todos sus atributos, o tenía una idea muy parca de Dios en todos sus atributos. No conocía tal vez la soberanía de Dios. Así es que se acerca y le pregunta a Spurgeon: oiga, pastor, yo no puedo entender cómo dice Dios haber aborrecido a Esaú. ¿Y saben qué le contestó Spurgeon? Le dijo a esta mujer: eso, señora, yo no puedo batallar en comprenderlo. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema en comprender cómo es que haya aborrecido a Esaú. Lo que no alcanzo a comprender es cómo pudo haber amado a Jacob. ¿Ustedes conocen cómo era Jacob? Dice, no alcanzo a comprender cómo pudo haber amado a Jacob. Y así con nosotros, mis hermanos. Nosotros podemos comprender que en su soberanía de Dios pueda permitir que algunos se pierdan y pasen la eternidad en el infierno. ¿Por qué? Porque conocemos la humanidad. Lo que no podemos comprender, lo que yo no alcanzo a comprender es cómo Dios me pudo elegir para salvarme. Y así deberíamos de ser todos, mis hermanos, y gozarnos en esto. Todo lo que nosotros conocemos como justo es por la soberanía de Dios. Dios lo hace justo.
Nadie tiene ningún derecho a hacer nada. Y si Dios no le otorga ese derecho, no hay justicia ahí. Por lo tanto, si Dios le permite, por ejemplo, vamos a poner por ejemplo a Adán. Adán tenía el derecho él de gozar de todo lo que había en el Edén. Si Dios no se lo hubiera concedido, si Adán tenía el derecho, por ejemplo, de comer de todo lo que había ahí, de nombrar y enseñorearse de todos los animales, de ponerles nombre, de vivir en el Edén y de gozar de todo eso, ¿Adán tenía algún derecho de eso? No, no tenía derecho. Solamente Dios se lo concedió. Y es por eso que ya es justo lo que hacía Adán ahí. Porque si Dios no le hubiera dado esta concesión a Adán, lo que hubiera estado haciendo Adán en el Edén era robar y pecar en contra de Dios. Pero como Dios se lo concedió, entonces hay justicia en lo que hacía Adán. Todo lo que nosotros conocemos como justo es porque Dios así lo ha determinado en su soberanía. Así nosotros, mis hermanos, ¿tenemos algún derecho de estar aquí hoy y ser llamados hijos de Dios? ¿Y disfrutar del alimento de su palabra y de la compañía de los santos? No, no tenemos ningún derecho. Pero en su soberanía, Él nos escogió para esto. Nada más porque Él quiso. Pelearemos con Dios y le diremos, ¿por qué no escogiste a mi pariente tal? O a mi abuelita, a mi hermano, a mi hijo, a mi padre. ¿Pelearemos con Dios y le diremos esto? No, mis hermanos, no seamos nosotros los que sentemos a Dios en el banquillo de los acusados. En Romanos 9:20 dice la palabra de Dios. Vamos a Romanos 9:20. Romanos 9:20. Y ahí también habla de la soberanía de Dios. ¿Ya están ahí? Dice así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré al vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿No tiene potestad el alfarero para hacer con el barro lo que él quiere? Imaginemos al alfarero. El alfarero tiene un puñado de barro del cual toma una porción y de ahí empieza a formar un jarrón hermoso. Un jarrón precioso, el cual le va dando una figura espléndida y después lo decora, se lo lleva a su casa, le pone unas flores y lo pone en el lugar que él quiso para que todo el mundo que entre a su casa lo vea. Y del sobrante del barro toma otra porción y de ese hace una basinica. Le dirá el barro, no, hazme un jarrón como aquel. No me hagas así, yo no quiero hacer esto. ¿Verdad que no? ¿No tiene potestad el alfarero de hacer lo que quiera con la masa? De igual modo, así en su soberanía Dios tiene potestad de hacer lo que quiere con lo suyo, con lo que es de Él. Por lo tanto, mis hermanos, y vamos concluyendo, no entremos en pleito con Dios de si salva este o salva aquel, de que si mi abuelita o mi pariente no. Seamos agradecidos en que en su soberanía nos ha escogido a nosotros para esto. Amén. Si Dios escogió a unos para salvación y a otros para condenación, no juzgues a Dios de injusto. Porque si realmente Él hiciera justicia con nosotros, nos saldríamos bien librados, mis hermanos. Más bien, seamos agradecidos con Él. Vive agradecido porque tú eres un benefactor de la gracia de Dios que soberanamente te alcanzó, sin ningún mérito que Él haya visto en ti, Vive entonces agradecido todos los días de tu vida y sabiendo que Dios en su soberanía envió a su Hijo el justo para pagar por nosotros los injustos. En Judas, mis hermanos, 1:4, por si quedara alguna duda de que Él escogió a algunos para salvación y a algunos para condenación, vamos a Judas 1:4 para que vean cómo dice ahí. Judas 1:4 es el libro antes del Apocalipsis, una hojita antes. Judas, versículo 4. Dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido ¿qué? Destinados para esta condenación. ¿Lo ven? Cómo Dios soberanamente escogió a unos para salvación y a unos para condenación. ¿Pelearemos con Él por esto? En ninguna manera. Él hace como bien le parece con quien quiere.
Dice ahí, hombres impíos que convierten en disolución la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, ¿el único qué? El único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Otro versículo que habla también de la soberanía de Dios, se los leo, mis hermanos, está en Job 23:13, y dice ahí, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Todo lo que Dios deseó, hizo. Nosotros, mis hermanos, no tenemos soberanía. ¿Todo lo que tú deseas lo has hecho? No tenemos esa capacidad. Por eso Dios es el único soberano. Dios no consultó a nadie para salvarte, mi hermano, ni a ti. Y debemos estar agradecidos por esto, porque si Dios te hubiera consultado a ti, si querías ser salvo, lo hubiéramos rechazado seguramente. Entonces, en su soberanía, Él no te consultó, Él te arrastró y te trajo a este lugar para ser alimentado, para ser salvo, mi hermano. Dios te salvó sin consultarte ni siquiera a ti. En el Salmo 135:6 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esto también está hablando de la soberanía de Dios. Salmo 135:6. Dios hace lo que quiere en todos los aspectos de la vida, mis hermanos. A eso nosotros es lo que llamamos su soberanía. Dios puede hacer lo que quiere en la creación. De hecho, lo hizo. Él puso a las estrellas, a la luna, a la tierra, el sol, todo acomodado sin consultar a nadie. No le dijo, no preguntó a nadie si podía hacerlo de tal o cual modo. Y todo está perfectamente acomodado gracias a su soberanía. Dios ha hecho lo que quiere en el tiempo. Su soberanía está también en el tiempo. No hay tiempo que no esté acomodado a como Él quiso, ¿verdad? Dios le concede el tiempo a algunos de vivir pocos años. Hay niños que mueren en su soberanía y hay personas que duran más de 100 años. ¿Por qué es esto? Por la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere con sus criaturas. ¿Por qué le puso un cuello largo a las jirafas y a los elefantes una trompa larga? ¿Por qué a nosotros nos dio 5 dedos o nos dio un corazón o nos dio el cerebro? ¿Por qué? Por su soberanía, porque Él quiso hacerlo así. No vamos a cuestionar a Dios por qué Él lo hizo, pero Él en su soberanía, en todos los aspectos de la vida lo hace. Él es soberano y lo ha decretado cómo debe de ocurrir todo. También Dios es soberano en su providencia. Él permite que algunos tengan mucho y que algunos otros tengan poco. Él permite que la hierba crezca, que lo que se siembra crezca. Él manda la lluvia para que en algunos lugares todo lo que se ha sembrado dé fruto. Y en algunos lugares Dios permite que el sol sea abrasador y acabe con esos frutos. ¿Por qué lo hace? Por su soberanía. La respuesta está en la soberanía de Dios. Él hace lo que quiere con lo suyo. Mi hermano, gózate en la soberanía de Dios, sabiendo que fue su soberanía la que envió al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz. Fue solamente por su soberanía. Si Él no hubiera querido, todos hubiéramos ido a parar a la condenación eterna. Pero Él en su soberanía quiso quebrantar a nuestro Señor Jesucristo para que tú seas salvo, mi hermano, para que Él pagara por tus pecados. Gózate en esto, gózate en que Él ha pagado en esa cruz del Calvario por ti y solamente por su soberanía, porque no lo merecíamos. Él quiso quebrantar a nuestro Señor Jesucristo para pagar por ti. No seamos, mis hermanos, yendo a la soberanía, no seamos irrespetuosos con nuestro Dios y neguemos su soberanía. La soberanía de Dios, mis hermanos, el saber que Él está sentado en su trono, nos debe de llevar a tener reverencia ante Él y venir con solemnidad ante su presencia. Nos debe de llevar también a orar de una manera respetuosa y entendida de que Él hace su voluntad. Como Él quiere, hace todo. Nos debe de llevar a orar también, mis hermanos, no como aquellos que dice Santiago, ¿verdad? En Santiago 4:13, no lo busque. Que dicen, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y guardaremos. La soberanía de Dios, mis hermanos, nos debe de llevar a orar de una manera diferente. Nuestras oraciones pasarán del yo decreto, yo declaro, piso y arrebato, a Padre, si tú quieres, Padre, si está en tu voluntad, si tú me lo permites, Señor, entonces haré e iré
si está en tu voluntad. Porque el único que tiene el poder para nombrar a todas las cosas que no son como si fueren, ese es el único y solo soberano Dios, mis hermanos. Así que mi hermano, yo te invito a que te goces en la soberanía de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bendito, te doy gracias, Señor, porque en tu soberanía nos has permitido estar hoy aquí, Señor. Y en tu soberanía has traído a tu pueblo, el que tú escogiste, que estuviera hoy para escuchar estas palabras, Señor. Te pido que nos guardes, Padre, de sentarte en el banquillo de los acusados y cuestionarte, Señor, el por qué haces tal o cual cosa. Mejor permítenos, Padre, conocerte en todos tus atributos, Señor. Conocerte cada día más para someternos a ti, Señor, y confiar plenamente en ti todos los días y cada día más, Padre. Permítenos conocerte en todos tus atributos, Señor, en estos jueves de reunión aquí, Padre. Háblanos, Señor, y enséñanos, haznos crecer en sabiduría, conociéndote a ti cada día, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.